Mi nombre es Lidia Riva y le digo, dígale a él lo que usted me dijo. Él dijo que tu madre tiene un cáncer y como doctor creo que es de término 4. Bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido para darles respuestas claras y contundentes a sus preguntas bíblicas y sobre otros temas muy interesantes. Hoy estamos en el segmento El experto responde y tenemos un segmento hoy muy especial, Yanna. ¿Por qué este segmento es tan especial hoy? Bueno, es un segmento muy especial. Yo estuve esperando este momento por mucho tiempo porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Exacto. Y hoy tenemos un testimonio impactante. Pero también tenemos aquí a Lidia, que ha pasado por un proceso muy difícil de salud. Y tenemos a Nicole Vázquez, que va a estar con nosotros en la parte científica, pero también con un poco de fe, porque somos todos cristianos y confiamos en Dios. Amén. Pero el propósito es hablar a las personas de lo que Dios ha hecho con Lidia, cómo ha sido ese proceso y cómo Dios ha estado y sigue estando en el proceso. Así es. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas ambas. Gracias. Lidia es una sierva de Dios y los hijos de Dios no estamos exentos de pasar por situaciones, pero tenemos que testificar porque aunque pasamos, como dice el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, literalmente el Señor la acompañó en ese valle. Amén. Así que Lidia, nos gustaría darle nuevamente la bienvenida a usted y a Nicole y también, ¿verdad, Yanna? Que empecemos a escuchar este testimonio que se presente a nuestro público del podcast. Sí, buenos días. Mi nombre es Lidia Riva. Le doy las gracias a Dios primeramente. Amén. Amén. Porque he estado pasando por un proceso desde el año pasado, en abril 19, justamente, fecha de mi cumpleaños, estaba en la Florida. Me disculpan las lágrimas, que No se preocupe. y mis hijos me llevaron para allá a celebrar mi cumpleaños del 16 al 21. El 19, todo estaba marchando muy bien hasta el 19. El 19 en la noche fuimos a un restaurante ya para celebrar mi cumpleaños. Y allí pedí una piña colada sin alcohol porque sabemos que somos cristianos los que estamos en este podcast. Me la encontré muy buena, hasta me tomé 2. Y un morito con un rabo, para decirle específicamente. Pero en ese rabo yo sentí que no me cayó bien. Nada más me comí un pedacito. Dije, no puedo más. Cuando nos fuimos, como a las 2 horas, ¿no? Después que me acosté, me comenzaron unos dolores. Pero no podía ir al baño. Vomité y siguió como cuando a usted le dan unos cólicos. Y los cólicos no se dieron con nada. Nos fuimos a otro lugar porque todavía nos faltaban 2 días para regresar. Fuimos a una playa junto con una sobrina. Hasta ahí todavía Dios andaba conmigo, me daban mis dolores, pero yo lo podía tolerar. El 21 ya cuando veníamos de regreso, yo tenía que venir de Filadelfia a mi casa manejando, porque uno de mis hijos andaba conmigo, andaban los 2 carros. Pero el que andaba conmigo, yo no quería que él manejaba porque tenía problemas. Y yo le dije, papá Dios, tú sabes que todavía me quedan pasos para llegar a mi casa. Sé tú conmigo y que este dolor, Señor, no me esté dando. En el avión me dio varias veces, pero Dios hasta aquí me ayudó. Amén. En el camino me dio... Papá Dios, del camino de manejo de Filadelfia a mi casa, por favor, no permita que me pase algo. Quiero llegar a mi casa. Pude llegar a las 2 de la mañana. El dolor insistió.
Yo me gustan mucho las cosas naturales, muchas cosas naturales. Le dije a mis hijos, vayan, duerman un rato que yo me voy a mejorar. Ellos volvieron en la mañana temprano, me hicieron una sopa, yo no podía pasar nada. Me dice, pero tómatela. Es que no puedo. Me compraron una milanta, me tomé la milanta. Digo, ya esto no es de medicina, ya yo tengo que ir al médico. Pero tampoco quería ir. Digo, vayan, hagan todo lo que ustedes tengan que hacer. Yo me voy a tirar un ratito a la cama. Cuando voy subiendo mis escalones a la casa para subir a la habitación, me llama mi hija. Mami, ¿cómo tú estás? Digo, me siento mal, mi hija. Mami, ven que te voy a llevar al médico. No, no, tranquila, que yo me voy a mejorar. Yo me tomé algo, le decía yo a mi hija. Y me voy a mejorar. Cuando llego a la cama, ahí ya recibo el problema. Le dije, no, ven, no puedo más. Ella vino, me llevó a la emergencia del Lehigh Valley Hospital, ahí en la 17 y la Chu. Metieron una inyección para calmar el dolor, pero el dolor se dio por 5 minutos. Wow. 5 minutos. A los 5 minutos, digo yo, Eva, me está doliendo. Y agarraron y me llevaron a hacerme unos estudios. Y ahí le dijeron a mi hija, tienes que llevarla para el hospital grande. Me llevaron al de Cedar Crest, allá en el 1200. Ahí comenzaron los estudios. El segundo día me pusieron un Leví de aquí a la nariz, sin anestesia y sin nada, hasta el estómago. Y eso era desesperante para mí. Era como un vacuum. Y cada vez que ese vacuum me jalaba, yo no me podía ver yo misma, pero mis amigas que estaban ahí, que nunca se desaparó de mí y mis hijos, decía que yo me veía morada a mí. Y para mí yo estaba bien. Yo estaba bien porque yo le decía, papá Dios, todavía me falta. Y cuando el vacuum terminaba de funcionar, ahí me calmaba un poquito. A la gloria de Dios, eso pudo sacar, yo diría como un galón de tóxico que uno tiene dentro de uno. Pero ellos no estaban conformes porque yo no había podido ir al baño y el dolor seguía. Me mandaron a hacer otro estudio, como por 2 horas estuve. Ellos cada media hora me daban un tratamiento y eso era vómito y unos calofríos y unas cosas que yo no... Lidia, hasta ese momento, ¿cuánto usted tenía sin ir al baño? 5 días. Los días que me comenzó como el cólico, desde el 19 hasta el 25, porque el 25 a las 5 de la mañana, el 26 a las 5 de la mañana, entonces ahí fue que yo pude ir al baño. Después que me dieron el último tratamiento, que me dijeron, si con esto usted no va al baño, ya yo estaba preparada para meterme a cirugía. Pero para la gloria de Dios, a las 5 de la mañana yo pude ir al baño y yo sentí un tapón como que había salido de mi cuerpo. Y nada más dije, gloria a Dios, porque yo sé que tú estás aquí conmigo. Y ahí después ellos pasaron los médicos a las 6 de la mañana o 5:30, antes de yo ir al baño. Y me dijeron, la primera pregunta, ¿fue usted al baño? Y yo, sí. Entonces vinieron más médicos y chequearon todo. Me dijeron, ok, la vamos a mandar a su casa, pero usted tiene una cita. Yo salí el 26, en mayo 5 usted tiene que ir a ver a un oncólogo. Me mandaron unos americanos, un doctor americano, porque mi doctor de cabecera no estaba aquí, estaba de vacaciones y venía en 3 meses. Para mí, mi problema ya se había resuelto porque yo había ido al baño y todo eso. Yo no tenía temor ninguno. Cuando me vio ese especialista, me dijo, te tienes que ir a ver a un oncólogo de una vez. Pero su doctor no está. Podemos mandarlo
a otro especialista. Y yo le dije, no, yo voy a esperar a mi doctor. En eso pasaron 3 meses. Wow. En julio 27, de que el doctor llegó, me llamó y me dieron la cita. Y cuando él comenzó a hacer la coloscopía, con eso fue mi hijo mayor. Me anestesió y todo. Mi hija también estuvo allí. Pero ella después se fue. No, ella fue la que me llevó y mi hijo mayor fue el que se quedó conmigo. Y no pudieron hacer la coloscopía. Cuando yo desperté, el doctor me dice, no pudimos hacer el estudio. Digo, ¿qué pasó, doctor? Sacamos una copia y la mandamos al laboratorio. Para mí, dice el doctor, como médico, creo que es un cáncer y en término 4. Ahí, Lidia, en ese momento, porque usted dijo ahorita, ya yo pensé que cuando fui al baño ya todo se solucionó. Sí, todo está bien, ya. Pero vemos que se hace el estudio porque los médicos saben que por algo hubo esa obstrucción. Uh-huh. Pero a mí me gustaría que Nicole le explicara a las personas en un término ya más técnico, más profesional, ¿qué implica todo eso? La colonoscopía, porque tal vez muchas personas están escuchando y dicen, wow, pero a mí me han mandado a hacer colonoscopía. Eso sería porque yo tengo cáncer. O sea, ¿por qué se hace ese estudio? ¿Qué implica hacer el estudio? ¿Qué implica tener una obstrucción intestinal? ¿Qué puede pasarle a la persona? Ese tipo de cosas. Muy bien, como Lidia estaba contando, el caso que ella presentó es una obstrucción intestinal que se considera una emergencia en el área médica, especialmente en el área quirúrgica, donde cuando llega un paciente con clínica de una obstrucción intestinal, inmediatamente el deber del médico es referirlo a cirugía, no para intervenirlo inmediatamente, sino para que lo tengan pendiente de que posiblemente pudiera ser un caso quirúrgico. ¿Por qué? Las obstrucciones se dan en los adultos mayormente a causa de tumores, diverticulosis. Eso provoca presiones que aumenten dentro del intestino y el cuerpo sabiamente busca formas de liberar eso. Por eso a los pacientes se les coloca un levín o una sonda nasogástrica para poder aliviar un poco de esas presiones que se generan dentro de los intestinos debido a la obstrucción que ocurre. ¿Cuándo entonces un paciente vemos mejoría? Cuando, como ellos bien te dijeron, cuando ya tú puedes ir al baño, se libera naturalmente esas presiones que se forman dentro a través del proceso natural que es ir al baño. Si eso no se da el caso, entonces es necesario intervenir quirúrgicamente para entonces poder ayudar al paciente a liberar esa presión. ¿Por qué? Porque si la obstrucción intestinal no se mejora, puede llevar a perforación del intestino. Ella puede llevarte entonces a infecciones en el área y hasta sepsis. Entonces ya cuando llegamos a una sepsis, que sería una infección en el cuerpo entero a nivel de sangre, exacto. Entonces ya estamos en mayor riesgo. Muchas veces se llega hasta la muerte si no se trata correctamente o si aún con los esfuerzos médicos la infección es demasiado amplia, entonces lamentablemente ya comienza a afectar órganos como el riñón, pulmón y otros órganos como el hígado también. Entonces ya vemos mayores complicaciones y probabilidades de aumentar la mortalidad. O sea, que vemos aquí al Señor obrando de una manera especial. Amén. Que Nicole nos ayuda a entender, a amplificar la magnitud de la situación y vemos cómo Dios la trajo de la Florida. Le permitió que no la operaran de emergencia. Pero que le siguiera el dolor para que fuera el doctor. Pero que le siguiera para que ella no se descuidara porque para ella era simplemente una situación que no le permitía ir al baño porque era una persona que tiene una salud normal y va a su baño frecuentemente. Entonces vemos esa parte ahí, Lidia. Estamos en esa parte y hasta ahora vemos cómo Dios fue obrando y dio paciencia porque Nicole antes nos explicabas, que espero ahorita también nos pueda hablar un poco, de cómo el haberla operado no de emergencia fue un factor que le ayudó mucho. Entonces llegaron hasta ese punto, usted vio a su doctor, no pudieron hacerle, le tomaron la muestra. ¿Qué pasó luego de ahí?
Luego, pues, el doctor vino, yo estaba sola en la habitación y me dice, usted tiene un cáncer. Yo dije, pero ese doctor, pero ese usted me está diciendo que yo tengo un cáncer, parece que el hijo mío está por ahí, después van a creer que yo entendí mal. Deje que mi hijo venga, en eso entró mi hijo y le digo, dígale a él lo que usted me dijo. Él dijo que tu madre tiene un cáncer y como doctor, pero creo que es de término 4. Wow. Yo le dije a mi hijo ahí en ese mismo instante, Dios tiene el control. Mi hijo tiene los ojos grandes, ahí se le pusieron más grandes y se le salieron 2 lágrimas. Yo salí de allí diciendo, cantando, Dios tiene el control. Una cosa es lo que los médicos digan y otra es la que Dios dirá. Y le dije a mi hijo, no te preocupes, tranquilo, que Dios tiene el control. Y seguí cantando, como que a mí no me habían dicho nada. Y de ahí él no volvió a hacer más nada. Él siguió mudo en el carro conmigo. Pero entendemos por qué. Por un ejemplo, Nicole, ¿qué es un cáncer etapa 4? Hemos escuchado cáncer etapa 1, etapa 2, y muchas personas dicen que el cáncer etapa 4 ya no hay solución, no hay vuelta atrás. Para que podamos entender un poco esa noticia que recibió Lidia, ¿en qué se basa? Quiero destacar que el cáncer de colon es el tercer cáncer a nivel mundial más común y es la causa número 3 de muerte por cáncer. Eso significa que estamos hablando que solamente lo supera el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata o el cáncer de mama en el caso de las mujeres. ¿Qué significa eso? Según la Asociación de Cáncer en Estados Unidos, en un estudio que hizo en el 2023, aproximadamente 153,000 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de colon. Y de esos 153,000 fallecieron 52,500 pacientes. Eso significa que 1/3 de los pacientes que son diagnosticados con cáncer tienen probabilidad de morir. Tienen una mortalidad muy alta. Y debido a los cambios que hay en la alimentación y todo eso, se está viendo más frecuente en pacientes más jóvenes. Hablando de menores de 50 años, están siendo diagnosticados con cáncer de colon. ¿Qué significa un grado 4 en un cáncer de colon? Los grados se dan a través de 3 cosas. El tumor primario, la afección que ocurre en los nódulos linfáticos y metástasis. El tumor primario entonces se diagnostica del 1 al 4, dependiendo qué capas se vean afectadas del colon o del área natural que era el tejido del colon. Que tenemos la primera capa es la mucosa, submucosa, tenemos la capa muscular y por último la serosa, que es la que protege al colon de otros órganos que están aledaños. Entonces, un cáncer grado 4. Estamos hablando que es un cáncer que ha superado esas 4 capas y está muy cerca de poder afectar otros órganos. ¿Qué significa eso? Posibilidades de metástasis a otros órganos, probabilidad de que otros nódulos linfáticos se vean afectados y por ende un aumento en lo que es la mortalidad. ¿Este cáncer es más frecuente en mujeres o en hombres? Está afectando actualmente a ambos por igual. Bien, entonces, bueno, nosotros que conocemos un poquito del caso de Lidia, fue todo un proceso, pero hubo otras circunstancias. Ya usted le diagnosticaron, le dijeron que tenía esta situación. Entonces, ahí, ¿cómo fue el proceso? Porque yo sé que hubo unas decisiones que hubo que tomar, hubo situaciones familiares, y yo sé que Nicole ahorita nos puede explicar un poco, después que ella nos diga esto, ¿qué tanto una situación de estrés, aparte del diagnóstico que tú nos dices que es delicado ya con cómo se lo dieron, estas situaciones de estrés? Y síganos contando, Lidia, entonces ahí ya entonces entramos en un proceso que hay que tomar decisiones. Bueno, Yana, tomar decisiones de ese grado, una persona que no le gusta tomar medicamentos como yo, me fue muy difícil. Mis hijos están muy preocupados por mi salud, pero ellos quieren que yo me vaya por la medicina convencional.
no hay momento en que ellos estuvieran ahí conmigo que me pusieran el tema. Ya me estaban presionando, ya yo me sentía que, papá Dios, dime tú qué es. Porque personalmente yo me quería ir por la medicina natural. Lógico. Ellos me dijeron, mami, está bien de que Dios te puede ayudar, pero tú no te puedes ir por la medicina natural nada más. Y nosotros te vamos a apoyar. Y ellos me dijeron, pero yo quiero que tú entiendas que es un grado 4. Pero no obstante esto, cuando yo llego a las 7 de la mañana, llaman a mi hijo con una casa cogiendo fuego. La casa de mi hija. Ya ella se había ido para su trabajo y su esposo también. 2 de los niños se habían ido a la escuela. Pero en el basement quedaba mi nieto, mi bisnieto y su esposa. La vecina que está al lado, al ver el fuego, había todavía tiempo de poder tocar el timbre. Y ahora, gracias a la tecnología también, la casa tenía cámara al frente. Y él pudo contestarle. Y ahí él pudo subir junto con su esposa. Y cuando él salió, el carro de él que estaba en el driveway explotó. Wow. Y yo nada más llamé a mi hija y le dije, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están los muchachos? ¿Tú estás bien? Olvídate de lo demás, que todo lo que hay en esta tierra es fantasía y vanidad y no es perecedero. Demos gracias a Dios que tú estás bien. Le dije a Dios allá en Santo Domingo, si algo me falta, dame la fuerza. Wow. Y seguí mi tratamiento. De que regresé, ya el doctor me estaba esperando porque yo primero lo había visto a él, yo le había dicho que yo no iba a coger la quimio. Me dice, te voy a dar un mes para que tome decisiones. La insistencia de ver a mis hijos con esa preocupación, porque yo me quería ir por lo natural, me hizo tomar la decisión de tomar la quimio, porque yo ahí, dentro de mi proceso, yo dije, pero si Dios murió por mí, que yo muera en el proceso de la quimio, pero que quede un buen testimonio de que mi iglesia, decía yo, por decir mi Dios, no quede en feo. Dios, yo voy a comer mi quimio, pero tú te vas a encargar de mí. Y Dios se encargó de mí. Y sabemos, Lidia, que usted pasó por todo ese proceso ya habiendo pasado por una cirugía. Sí. Habiendo pasado por una cirugía que... Sí. En lo personal yo pienso que el Señor hizo un milagro en el proceso de la cirugía, porque la doctora va a explicar ahora qué implica una cirugía para extraer un tumor en el colon, que sí le cortaron parte del intestino grueso, sí. Y todo eso. Y yo ver que al siguiente día llegó una foto de Lidia al grupo de la iglesia, Lidia de pie, caminando. La gloria a Dios. Increíble. La gloria de Dios. Me paré, caminé. Y el doctor mismo se quedó sorprendido. El segundo día como que pensé como que estaba sana y caminé más tiempo. Y ahí se tuvo que calmar porque ella es así. pero esa cirugía que ella le hicieron antes de entonces llegar al proceso de quimio, yo al principio pensé, cuando incluso... duró menos tiempo la cirugía de lo estipulado. Sí. Yo estaba un poco asustada porque nosotros tenemos un familiar que él es médico oncólogo allá en Santo Domingo y nosotros una vez nos sentamos en la sala de mi casa, recuerdo que nos sentamos en el comedor ahí y le estábamos hablando porque nosotros que estábamos buscando también por todos lados como alguien que nos diga algo que ella pueda hacer. Y él nos miró a los ojos y él nos dijo, nosotros creemos un Dios poderoso. Amén. Si es un cáncer etapa 4 en el colon, solamente un milagro de Dios. Y aquí está el milagro. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros nos preocupamos porque muchas veces la gente quiere depositar 100% su confianza en la ciencia. Pero aquí entra ahí un papel muy importante que juega la fe en todo esto.
hemos visto, Lidia pasó por un proceso de cirugía. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando se diagnostica un cáncer, dependiendo de la etapa 3 y la etapa 4, se prefiere lo que es cirugía junto con quimioterapia. Existen entonces grado 2 y grado 1 que son un poquito más localizados solamente en el colon, que entonces solamente quizás con cirugía sea suficiente. ¿Qué cirugía es la que se hace? Se llama colectomía. Colectomía, que incluye resecar el área del tumor y entonces se corta parte del intestino grueso y se intenta enlazar. Muchas veces no es posible hacerlo a la primera vez o vamos a decir ahí mismo, sino que se procede a hacer lo que es una bolsa de colostomía, se le adhiere al paciente para que vaya a hacer sus necesidades a través de una bolsa de colostomía y luego de aproximadamente 6 meses o hasta un año, dependiendo de las necesidades que tenga el paciente, entonces se procede a hacer otro procedimiento quirúrgico donde entonces se vuelve a unir esas dos partes del intestino grueso. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos y a la experiencia médica que tienen los pacientes, los doctores, es posible hacer todo en un solo proceso y no necesitar la bolsa de colostomía. ¿Qué sucede? Si en el momento que Lidia no mejora de la obstrucción intestinal que ella tuvo al principio, como que eso fue lo que realmente le dijo Exacto. que había un problema, por emergencia, ahí no se pudiera tener el tiempo suficiente para poder evaluar el caso de Lidia y muy probablemente se hubiese tenido que necesitar una bolsa de colostomía y luego a hacer otra cirugía para poder unir más adelante esas dos partes del intestino grueso. Entonces esa parte que ella experimentó, ese estrés en ese momento específico, que te decía ahorita, como en un paciente con este tipo de diagnóstico, ¿qué impacto tiene ese tipo de cosas en su vida, recibir estas noticias? Lo interesante de cuando uno pasa por situaciones de dificultad es que no solamente uno siente las emociones, uno también, el cuerpo va produciendo ciertas hormonas, ciertas sustancias que provocan en nosotros diferentes reaccionar, diferentes cosas ocurren dentro de nuestro cuerpo cuando estamos sintiendo así. Cuando tenemos estrés, ansiedad, se producen hormonas que aumentan la presión, aumentan la tensión, quizás hasta la posibilidad de que hubiese una buena unión en ese proceso quirúrgico después de haber hecho se puede ver afectado. Wow. Porque se producen sustancias que se encargan de afectar también lo que es el área inmunológica, que es la que se encarga de el proceso de inflamación y de unión de los tejidos en el cuerpo. Entonces, ¿qué siguió aconteciendo? Porque hay una parte que quiero resaltar aquí. Oye, Yana, después de esa cirugía, estuve en casa por un mes, los mismos doctores se quedaron impresionados porque ellos vieron como mi recuperación tan rápida, el ánimo en que yo estaba, eso hablando de la cirugía, y el por qué yo tomé esa decisión de yo hacerme después la quimio. Ajá. Y yo le expliqué a ellos. Lo puse en la mano de Dios y voy a confiar en Él. Y escuchando los consejos, le dije a ellos. Comencé mi proceso de quimio, de 12 quimio, quincenal. En ese proceso nunca mi hijo faltó, estuvo allí conmigo 24/7, mis hijos, y las que no podían estar en la reunión por problemas de trabajo, por video o por cosas, ellos escuchaban la conversación con el doctor. En el proceso, yo salía bien. Hubo un día así que me subió la presión hasta 700. Wow. Pero yo no sentía nada. Wow. Ellos me dijeron, usted no se puede ir de aquí. ¿Por qué? No, que su presión está en 700. Wow. Yo ese día sí fui muchas veces al baño. Orinaba mucho. Después bajó la presión y me dijeron, tenemos que darle seguimiento a usted. Porque no puede ser eso. Así. Eso fue en los procesos de las primeras quimios. Dios continuó, pero aún así a mí me venían también días
que yo caía. Y en el proceso de camino a coger otra quimio, le decía a mi amiga, ni me hable, que hoy mi humor está. Cuando llegué allá, el doctor me dijo, no podemos darte la quimio. ¿Por qué? Porque todas las semanas yo tenía que estar sacándome sangre, 3 y 4 tubos de sangre. En ese proceso, yo siempre veía mis resultados, ya yo sabía hasta leerlo. Y cuando yo veía que eso venía tan bajito, digo, pero papá Dios, yo estoy haciendo todo lo que me toca a mí, de mi parte. Yo no quería que me saltaran quimio, porque yo quería salir de eso rápido. El doctor le decimos, no podemos dársela, porque su estado de ánimo y su defensa está muy bajita. Pero en eso me vino la promesa de Dios. Digo, Señor, yo sigo confiando en ti. Y yo sigo creyendo que lo que tú hagas conmigo está bien hecho. Porque si muero, para Cristo muero. Pero si vivo, para testificarlo, para honra y gloria de Dios, es porque tú lo has hecho, Señor. Amén. Y eso me ayudaba a yo continuar con mi ánimo, salía a caminar mucho. Primeramente le digo, la fe en Dios vale mucho. El dedicarse a algo importante que lo he vivido y quiero seguir viviéndolo, aunque me cueste la vida estar enferma todo el tiempo. El dedicarse a las cosas de Dios, cuando usted tiene tribulación, cuando usted tiene problemas difíciles, porque en medio de esta tribulación, me viene otro problema grande. Va un policía a la puerta de mi casa, a tocarme la puerta a las 7:30 de la mañana. Y le digo esto porque usted tiene que aprender a confiar en Dios en medio de toda tribulación. Ya yo aquí me veía como Job. Me dice el policía, usted tenía que ir a llevar a su nieta a la escuela. Digo, sí, pero estoy llamando a mi hija, a mi hijo. Y él no me contesta. Dice, él no le va a contestar. Venga conmigo. Cuando voy a la casa de mi hijo, esposan a mi hijo y se lo llevan preso, que hasta el día de hoy está preso. Y no me da vergüenza decirlo, porque Dios dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Dejé el caso de mis hijos, de mi hijo, en las manos de Dios. Pero le dije a Dios, y Él conoce los corazones y sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Aunque yo hoy esté padeciendo por toda esta situación, si en la cárcel es que tú me lo vas a liberar, Señor, no son mis deseos, pero como ya no hay más consejo de que ellos no escuchan, y usted le puede decir más nada, pero si allí es, Señor, que tú me lo vas a salvar, acepto tu voluntad. Amén. Pero dame la fuerza. Amén. Dame la fuerza, Señor, porque no es fácil. Esta situación, como ustedes han podido ver, para hacerle como una hilaridad a las personas, una sierva de Dios muy trabajadora, que está en la puerta de la iglesia y ella recibe a todo el mundo y ella es una de las personas que deja la primera impresión de todo el que llega a la iglesia, de quedarse porque la recibe con amor. Una persona que dentro de su estilo de vida vive una vida, se puede decir, saludables, y pasa esta situación como tú nos has explicado, que no es una situación fácil, y encima de su proceso, iniciándolo prácticamente, recibe, y todas las que es madre saben el dolor que es. No, ella en su proceso, nosotros que fuimos testigos, en su proceso con su cáncer, ella no se vio tan afectada como con esa situación de su hijo y de su hija, sobre todo del hijo. Y vemos cómo ella entra en este proceso. Pero yo quiero recalcar algo. La fe, y nosotros como adventistas, nosotros promovemos un estilo de vida saludable, donde
la confianza en Dios junto a la obediencia de la salud, Dios hace una obra maravillosa. Amén. A través de todo este tiempo que ella pasó este proceso, el Señor la bendijo con estudios bíblicos. Lidia nunca dejó de trabajar. Yo era una de las que le decía, pero ¿dónde está este cabello? Todo este cabello. Se mantuvo, tuvo su momento, y nosotros que hemos tenido familiares con cáncer sabemos lo debilitante que es una quimio, y ese era el miedo mayor de ella, pero el Señor la bendijo con su obediencia. Ella obedeció todos los remedios naturales que se le dieron, cambió su estilo de comida. O sea, estamos viendo aquí que Dios obró un milagro, pero también vemos una hija de Dios que confió, y aún en este proceso entendió que si tú oras para que tu hijo sea salvo, Dios lo va a salvar a la manera de él. Entonces yo quiero, Nicole, para ir ya como, ¿verdad?, cerrando esta parte, yo quiero que tú nos des entonces un pequeño detalle, entendiendo todo lo que ella pasó y todo lo que es una quimio para el tipo de cáncer de ella, que tú nos des una idea de cómo Dios, tú que tienes el conocimiento científico, tú visto cómo Dios obró en estas 12 quimios, y mira cómo tenemos a Lidia y cómo se mantuvo todo este tiempo. Realmente la parte bonita, parte bella de quizás un cáncer pudiera ser que pudiera ser detectado a inicios tempranos. Por eso, por ejemplo, en la pregunta que tú me hiciste al inicio, por eso se hace la colonoscopía aproximadamente a los 50 años y cada 10 años. Pero como las cosas están cambiando por el tipo de comida que estamos comiendo, y como el cáncer es multifactorial, que incluye genética, alimentación, el ambiente donde nos rodeamos, lo mejor fuera encontrarlo al inicio, y por eso se hace la colonoscopia a los 50 años, para detectar cualquier tipo de pólipo, cualquier tipo de masita, extraerla, se hace una biopsia, para entonces determinar, ok, esto no tiene malignidad, esto sí tiene malignidad, entonces se le da seguimiento al paciente. Cuando no ocurre, como el cáncer de colon tiene la peculiaridad de ser incidente, que tú no lo estás esperando y simplemente tú vas al médico y te encuentran anemia sin razón, o en el caso tuyo, Lidia, una obstrucción intestinal que no tenía sentido, entonces ahí ya se descubre ya avanzado, ya ha crecido. Entonces ahí ya lamentablemente lo que toca es cirugía y quimio, que la quimioterapia es un conjunto de medicamentos, un conjunto de sustancias que, aparte de atacar las células cancerígenas, también afecta a nuestro sistema. Una de las cosas que te digo que fue la defensa baja, es muy común encontrar eso en los pacientes, que es increíble. Casi todos esos pacientes tienen la probabilidad de que un simple proceso viral, una simple infección bacteriana puede llevar al paciente a tener rigurosos tratamientos con medicamentos de alta gama, vamos a decirlo así, que se dejan solamente para situaciones realmente necesarias. No se suele utilizar para simple, por ejemplo, una faringitis. No te dan ese tipo de medicamentos. Lo dejan para situaciones donde el cuerpo tuyo amerita un tipo de medicamento más fuerte. Ese tipo de situaciones debilita al paciente, sin contar las náuseas, que en muchas ocasiones se necesitan medicamentos especiales, situaciones en la piel, porque te va afectando otros órganos. Es impresionante. Yo quisiera decir algo para ya finalizar mi parte. Es importante utilizar la medicina convencional, porque hay que dejar, porque el Señor nos dio sabiduría a nosotros para poder entender el maravilloso cuerpo que Él diseñó. Pero también es bueno agregar, así como se agregó, la medicina natural en conjunto, más la fe en Dios, la creencia en Dios, hace maravillas. Tanto así que el Instituto Nacional del Cáncer solamente tiene una área especializada solamente en hablar de los beneficios que trae el creer en un ser superior. Entonces tenemos dos ventajas al creer en un Dios maravilloso. Número uno, le dejamos esta situación tan difícil y compleja en sus manos, confiando en que Él tiene el control y que de esto se podrá sacar el mejor resultado. Y segundo, al nosotros depositar nuestra confianza en Él, Él nos brinda a nosotros una fortaleza para poder sobrellevar el proceso del durante y el proceso del después, que como usted muy bien dijo, Lidia, eso es un proceso que dura un buen tiempo, realizándose estudios cada 6 meses, luego anual, hasta que se complete el plazo de supervivencia de que normalmente se le da a esos pacientes. Así que
no perdemos al confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Mejor ganamos. Amén. Así que ustedes saben, amigos, la confianza en Dios es muy importante y el saber que Dios tiene el control, obedeciendo su palabra, porque Amén. es bien importante. Amén. No nos deje de seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Aquí Está la Respuesta Oficial y TikTok como Aquí Está la Respuesta. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.